Buenas tardes a todos. En este video vamos a presentarles los inversores de CAC electrónica de potencia, donde se van a usar drivers, MOSFETs e IGTB. Este video está presentado por Natalia Vargas y por quien les habla, Daniel Pacheco. Entonces vamos a empezar diciendo que es un convertidor de CAC. Un convertidor de CAC es un dispositivo electrónico que se encarga de convertir corriente continua a corriente directa. El propósito de estos inversores es permitir la utilización de dispositivos que funcionan con corriente alterna cuando solo se tiene una fuente de corriente continua, como lo es una batería y un panel solar o un panel solar. Y estos se usan especialmente en aplicaciones como vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y equipos de respaldo de energía, entre muchos otros. Es importante tener en cuenta que los inversores de CAC pueden tener diferentes capacidades de potencia, voltajes de entrada y salida, características adicionales según su aplicación específica. Al seleccionar un inversor en específico, es necesario considerar los requisitos de potencia de los dispositivos que se alimentarán con corriente alterna y asegurarse que el inversor sea compatible con cada uno de ellos. Los drivers de potencia IGBT y MOSFET, los cuales son dispositivos electrónicos utilizados para controlar y activar transistores de potencia en aplicaciones de conmutación rápida. Estos tipos de drivers son ampliamente utilizados en convertidores de energía, sistemas de control de motores, fuentes de alimentación, sistemas de energías renovables y otras aplicaciones industriales. Estos drivers se utilizan para proporcionar la señal de control adecuada para activar y desactivar estos transistores de potencia de manera rápida y eficiente, garantizando así que los transistores cambien de estado de manera segura y controlada, para evitar daños en los dispositivos y mejorar el rendimiento general del sistema. Estos también pueden suministrar funciones de protección y monitoreo como detección de corriente y temperatura para garantizar una operación segura y confiable de los transistores de potencia. Continuamos hablando sobre los IGTB y MOSFET, donde los IGTB son dispositivos híbridos que combinan las características de los MOSFET y los transistores bipolares de puerta aislada. Estos dispositivos ofrecen una baja resistencia de conducción y una alta capacidad de bloqueo de voltaje. Los IGTB son ideales para aplicaciones que requieren una conmutación rápida y una alta capacidad de bloqueo de voltaje, como lo son los inversores de potencia y los sistemas de tracción en vehículos eléctricos. Estos también se utilizan comúnmente en aplicaciones de conmutación de alta frecuencia debido a su capacidad para manejar altas corrientes. Por otra parte, tenemos los MOSFET, que son transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. Estos dispositivos tienen una alta eficiencia y una baja resistencia de conducción y se caracterizan por su baja pérdida de conmutación, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren una alta frecuencia de conmutación y una baja pérdida de energía, siendo estos convertidores de frecuencia y sistemas de control de motores.
Ahora, para explicar más a profundidad lo que es un inversor DCAC, tenemos un circuito controlador de cambio de fase con PWM, en donde se tiene un microcontrolador para que realice los pulsos del PWM que serán enviados a los drivers y XDD404, que se compone de dos controladores MOSFET de alta velocidad CMOS, produciendo tiempos de subida y bajada de voltaje en menos de 15 nanosegundos para impulsar los MOSFETs e IGTBs que están saliendo actualmente en el mercado. Los drivers se alimentan con un voltaje de 16 voltios DC y se utiliza un capacitor que en este caso es el que como se ve ahí, se llama CF, el cual evita los picos de voltaje. La salida de estos drivers permiten que el circuito entre en operación, que el circuito lo va a explicar mi compañera. Continuando con el circuito, tenemos que los drivers están conectados a los transformadores T1 y T2, los cuales activan inicialmente el MOSFET M1 y el MOSFET M3, los cuales generan un voltaje positivo. Posteriormente se activan los MOSFET M2 y M4, generando así un voltaje negativo. Cabe aclarar también que lo que estamos analizando es un inversor monofásico de puente completo, en el cual los diodos Zener ayudan a regular la entrada de voltaje para los MOSFET. El siguiente circuito a analizar es un inversor trifásico de puente completo, el cual se compone de dos partes. La primera parte se encuentra el microcontrolador que genera el PWM, el cual es enviado a los drivers HCP-L316J, los cuales también funcionan como optocuplador, que posteriormente pasa al driver IXDD414, el cual hace generar una mayor corriente. La segunda parte son los circuitos en donde se tiene el rectificador de onda completa trifásico, que es donde se ven los diodos seguidos, que son diodos de potencia, y, y también se tiene un inversor de puente completo trifásico, que es donde están los IGTBs. El primer circuito en funcionar es el inversor, en donde se recibe la señal DC generada por la parte de control antes explicada por mi compañera, donde la señal entra por uno de los IGTBs de arriba, bien sea T1, T3 o T5, activándose al mismo tiempo como salida dos IGTBs de abajo, bien sean T2, T4 o T6. Es decir, con un pulso se activa T1, se activa T4 y se activa T6. Con otro pulso se activa T3, T2 y T6. Y con otro pulso se activa T5, T2 y T4. La salida del inversor llega al rectificador de onda, que lo que hace es convertir la señal AC generada por el inversor a una señal DC. Y por último, en la parte inferior se muestra un circuito de filtrado que viene desde el rectificador para una carga que funciona con voltaje DC, que puede ser un motor.